Listo, doctor Lucio, ya estamos en Facebook. Vamos a comenzar. Ok, ¿me confirma si está ahí presente? Hola. Listo, está ahí. Entonces comenzamos. A ver, voy a hacer la presentación. Voy a prender mi camarita. Bien, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Disculpen por la tardanza, siempre es bastante molesto empezar a destiempo, no solemos hacerlo nosotros como Junta del 6IB, pero por dificultades técnicas que en realidad son fortuitas e inevitables, a veces simplemente tenemos pues que asumirlo y sacar esto adelante de todas formas, ¿no? Agradecemos al biólogo Lucio Gil, que está también puntualmente con nosotros, esperando el momento prudente para poder comenzar. Y bien, este es el tercer webinar a cargo del biólogo Lucio Gil Perleche. Él es especialista en fauna silvestre, actualmente trabaja en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, en Cajamarca. Tiene una maestría en gestión, accesos y conservación de especies en la Universidad Internacional de Andalucía, España, y viene pues desarrollando un montón de actividades en pro de poder rescatar y brindar, como se puede decir, sitios adecuados para la preservación de estas especies y sobre todo de gestionar la formalidad de los que están criando pues estos animalitos, ¿no? Entonces, estimado biólogo Lucio Gil, le agradecemos, como digo, nuevamente por la puntualidad. Le pedimos disculpas también por la tardanza, como le expliqué, por problemas técnicos, pero le damos pase para que pueda usted ahora hacer, su exposición. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre ya lo mencionaron, es Lucio Gil. Un saludo especial por parte de la ingeniera Levin Rojas Meléndez, que es la administradora técnica forestal y de fauna silvestre de la TF Cajamarca. Y bueno, gracias por su tiempo y esperemos podamos compartir un poco sobre fauna. Y hoy en día les voy a presentar la siguiente exposición. No sé si me confirman, si pueden ver la presentación. Sí, se ve, muchas gracias. Listo. La presentación de hoy día es sobre el procedimiento para decomiso de fauna silvestre y la necesidad de impulsar centros de custodia para estas especies. Bueno, actualmente en Cajamarca, el CERFOR, en varias partes del país, viene desarrollando diferentes actividades en el tema forestal y de fauna silvestre. Nosotros somos la institución encargada de ver los recursos fuera de áreas naturales protegidas y estamos en diferentes partes del país. Y bueno, el fin por el cual estoy hoy día es para explicarles un poco sobre estos procedimientos y lo que se hace en la ciudad de Cajamarca, ¿no? Bueno, el contenido son acciones a tomar en los decomisos, su lugar de decomiso, evaluación de los especímenes, cuándo realizar una liberación, cuándo no corresponde una liberación, qué pasa si la especie es de otro país, cuándo se realizan las eutanasias, el tema de la venta ilegal por internet, la tenencia ilegal en casas o establecimientos, los ataques y la peligrosidad de algunas especies y la necesidad de centros de custodia de fauna silvestre en la región. Entonces, continúo. Bueno, cuando hacemos un decomiso en fauna silvestre, tenemos tres opciones según el artículo 197 del reglamento forestal, reglamento de fauna silvestre, desde el cual nos regimos nosotros. Tenemos ya un procedimiento. Al decomisar un animal se tienen tres opciones directas, ¿no? La liberación, el cautiverio o la eutanasia. Les voy a ir explicando un poco cuándo se da cada situación y espero al final de la exposición preguntas, ¿no? Lo que tomamos en cuenta cuando hacemos un decomiso es si es que el animal, por ejemplo, está cerca del hábitat natural o está alejado de su hábitat, ¿no? Si está cerca del hábitat natural, puede ser candidato a una liberación. Se tiene que evaluar la condición sanitaria y biológica del espécimen
y se le da prioridad si son especies amenazadas, ¿no? Si es una especie que está alejada de su hábitat, se tiene que tomar en cuenta si el decomiso es un medio de transporte, si es en el mercado, si está mantenido ilegalmente en cautividad más o menos qué tiempos. Se tienen que ver ese tipo de factores en el lugar de decomiso. No es que solamente vamos y vamos, quitamos el animal y lo soltamos. No, sino tenemos que ver ciertas características para poder proceder según el espécimen decomisado, ¿no? Entonces, una de estas, o todas estas son de la cercanía al hábitat natural y si este se encuentra alejado de su hábitat, ¿no? Se hace una identificación o se hace una podemos ocasionar problemas graves en la distribución y problemas sanitarios, ¿no? También se ve el tema de una evaluación sanitaria en los especímenes, las condiciones físicas, si el animal cuenta con las plumas intactas, si es que está con las alas cortadas, si son juveniles, el comportamiento es bastante importante, ¿no? Un animal que viene del medio natural presenta un comportamiento de rechazo al ser humano, no quiere saber absolutamente nada con el ser humano y lo demuestra desde el comienzo de una intervención y a veces en el proceso de cuidados, estos animales no van a querer tener cercanía con el ser humano, ¿no? Y esto es algo bastante importante si es que se quiere liberar posteriormente, ¿no? Y también características biológicas de la especie, ¿no? Hay animales que, por ejemplo, su mismo comportamiento los hace vivir alejados entre sí y solamente juntarse en épocas reproductivas. Entonces, si tienes ese tipo de animal y tú dices, bueno, van a estar mejor juntos para que se acompañen, en realidad lo que va a pasar es que se puedan atacar y van a estar estresados porque en el medio natural no están en esas condiciones, ¿no? Igual se evalúa las condiciones grupales, el grupo en general y si existen individuos muertos, ¿no? Se consideran dentro de una evaluación de especímenes en la opción de un decomiso, ¿no? ¿Cuándo realizar una liberación? Bueno, estas son algunas condiciones que nos permiten más o menos eh, determinar si es factible o no, ¿no? En general, por así decirlo, tenemos como una especie de ítems que debemos considerar para que se genere una liberación, ¿no? Como les decía, es si el decomiso es un área de distribución, si se conoce la especie con una identificación taxonómica, hay una evaluación médica y las condiciones biológicas son favorables, este animal puede ser liberado, ¿no? Y como les decía, la precaución que debemos tomar, ya dejando un poco el lado emocional, que es bastante fuerte, sobre todo en los que trabajamos con fauna silvestre, es el riesgo que puede ocasionar, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, genético, de comportamientos ecológicos, si no se tiene certeza que la especie eh, puede sobrevivir o podría, por ejemplo, afectar a una población silvestre, ¿no? Entonces hay que considerar este procedimiento, evaluar ciertos ítems y luego tomar la decisión que, como siempre, una liberación sería lo ideal para un animal si es que presenta estas condiciones, ¿no? Si presentan las condiciones para su supervivencia, ¿no? Tenemos dos tipos de liberación, por así decirlo, ¿no? Una liberación inmediata, que puede estar dentro de los 10 primeros días, porque igual los animales que se decomisan, tanto de la venta ilegal como de muchas especies que se mantienen como mascotas, vienen ya de un contacto con otros individuos, ¿no?
y es bastante complicado a veces poder liberarlos. Por ejemplo, en un plazo de 10 días es un animal que tiene todas las condiciones óptimas, y ya el animal se le han dado los cuidados básicos, se le ha dado alimentación, se le ha brindado agua porque muchos vienen deshidratados, muchos están estresados. En un plazo máximo de 10 días se considera una liberación inmediata en nuestro procedimiento, ¿no? En nuestro caso como CERFOR, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de serpientes, en Cajamarca hemos tenido, a pesar que no es muy usual en años anteriores, en estos últimos años ha habido mucho más presencia de serpientes andinas de diferentes tipos dentro de la ciudad. Entonces, igual, vamos, hacen los decomisos. La mayoría de serpientes en la región, al menos en estas zonas altas, no cuentan con un veneno que afecte al ser humano, ¿no? Y por lo general mucha gente tiene miedo o las mata, pero gracias al trabajo que hemos venido realizando en las diferentes charlas, al apoyo también de ustedes, estudiantes de veterinaria y amigos, se ha ido formando mucho más a las personas, y ya nos llaman para poder hacer recojo de serpientes que antes simplemente las mataban, ¿no? Igual sucede con murciélagos, que son bastante comunes acá en Cajamarca. Entonces, estos animales se los trata unos días y posteriormente son liberados, ¿no? Tenemos una liberación gradual que se realiza 40 días posteriores al decomiso, y se tiene que hacer una cuarentena previa, ¿no? Ya que el estrés que el animal puede tener, ya sea si es que viene directamente de tráfico, por el manejo por primera vez por el ser humano, por el hacinamiento, puede llevar a que tengan problemas físicos, ¿no? Y bueno, algunos trastornos también que pueden ir pasando en esta cuarentena de 40 días, ¿no? Eh, bueno, ¿qué hacemos si no corresponde a una liberación? Si es que los animales provienen de ya la convivencia con el ser humano, que han venido en muy malas condiciones, o que, por ejemplo, tenemos muchas ocurrencias de gente que tiene monos como mascotas en Cajamarca, ¿no? Y que gracias a la información de vecinos o Alerta Serfor, que es un aplicativo del Servicio Forestal, nos enteramos de la tenencia, se hace un decomiso y por lo general estos animales van a ir a un centro de custodia, mejor dicho, a un centro de custodia temporal, que puede ser un centro de conservación, un centro de custodia de especímenes zoológicos o zoocriaderos, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué animales, por ejemplo, no pueden regresar, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay animales que han estado desde pequeños, hemos decomisado, por ejemplo, monos que han estado 30 años o 35 años amarrados de un árbol, o han sido estos animales que antes servían como para sacar tarjetas en los mercados. Estos animales ya no pueden ser liberados, ya que están acostumbrados al ser humano, y muchas veces han sido privados de ciertas partes por ejemplo, en el caso de los monos, muchos de los monos que están en los mercados se les extraen los caninos, o los monos que hemos decomisado son animales muy mayores, ¿no? Entonces estos van a pasar a un centro de custodia, que por lo general es un zoológico, hasta, bueno, el fin de sus días, por así decirlo, ¿no? En el cual van a tener una mejor calidad de vida, ¿no? A la que tenían muchas veces en viviendas por ejemplo, en el caso de lo decomiso de los monos dormían, no sé si ustedes veían estas cajas que los monos sacaban tarjetas, ese espacio era el lugar donde el animal pasaba la mayoría del tiempo, ¿no? Detrás de esos estantes donde sacaban las tarjetas, tenía un espacio muy pequeño en el cual el animal se desplazaba y a veces pernoctaba en estos sitios, ¿no? Entonces es una complicada situación, eh, pero muchos de estos animales se les tiene que evaluar y van a pasar a cautividad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si una especie corresponde a otro país? Hemos tenido como CERFOR, no se ha dado acá en Cajamarca,
pero sí en Piura y sobre todo en ciudades fronterizas, especies que son de otros países. Por ejemplo, esto fue el hallazgo de más de 30 especímenes de tortugas galápagos que estaban siendo transportadas en un vehículo de transporte terrestre que iban a la venta ilegal, ¿no? Entonces se decomisaron en Piura y luego se hizo todo un trámite reconfirmando la especie, ya que, bueno, entre los especialistas de fauna tenemos una red que consultamos sobre las especies. A veces no podemos conocer todas, hay especies que llegan del norte al sur o del sur al norte y se consulta. También se consulta a especialistas y se determina si están incluidas en el CITES, ¿no? En el caso específico de este decomiso, se contactó con las autoridades CITES nacionales y posteriormente ellos hicieron los contactos con las internacionales y el país que era dueño de estos especímenes que están protegidos en su legislación corrieron los gastos de repatriación, pero se mantuvieron en la ciudad de Piura una temporada hasta poder, con todas las condiciones necesarias, hasta ser repatriados, ¿no? Una de las cosas que a veces es bastante difícil poder realizar y que está en nuestro reglamento es hacer una eutanasia, ¿no? Muchos de los animales que se decomisan, o bueno, por así decirlo, dentro de este grupo de los animales que se decomisan, algunos vienen en muy malas condiciones. Ya anteriormente, gracias al apoyo del Hospital Veterinario de su facultad, acá en Cajamarca, hemos podido revisar ciertos individuos. Tenemos una carta de trabajo conjunto con veterinaria para este tipo de casos y para otros relacionados a fauna silvestre. Y hemos podido ver animales que presentan graves lesiones. Por ejemplo, hemos tenido águilas que han estado con las patas necrosadas en muy malas condiciones y se han tenido que, para aliviar el sufrimiento que pasaban, eutanasiarlos. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de si no se encuentran lugares para una reubicación de especímenes y se agotan todas las opciones previas, que es liberación, que es reubicación en un zoológico o algún centro que pueda recibir un espécimen, se tiene que optar por la eutanasia, ¿no? Esto lo tenemos reglamentado como una de las opciones dentro del artículo 197 del reglamento de fauna silvestre, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones. Esta es la que menos utilizamos en Cajamarca, pero se ha dado el caso de tener especímenes en muy malas condiciones, ¿no? Y muchos de ellos a veces son animales que se les ha encontrado perchando, posados en alguna rama y alguien les tiró una piedra, ¿no? Entonces nos llegan águilas con las alas rotas, búhos con alas rotas, animales que se les amarró muy fuerte para poder contenerlos y que como estuvieron mal los dejaron abandonados dentro de sacos de basura. Entonces hemos tenido esos casos y se ha tenido que eutanasiar, ¿no? Alguna literatura de referencia, por ejemplo, tenemos una guía de identificación de cuidados iniciales en especies decomisadas o halladas en abandono que pueden descargar de la página web del CERFOR, pueden buscarla con el título y es de libre disponibilidad. Y bueno, tenemos un repositorio que está en la página, en la presentación, que pueden descargar una serie de temas relacionados a fauna silvestre y a otros de ecosistemas y de flora, ¿no? Bueno, una de las cosas que quería comentarles hoy día y que gracias gracias al apoyo de ustedes en realidad y de muchas personas que han podido conversar y se han dado charlas, ahora se está haciendo los decomisos de especímenes que son vendidos por el internet, ¿no? Hemos tenido varios casos en varias redes sociales, sobre todo en Facebook y en los grupos de venta.
se puede visualizar personas que están haciendo o bien buscan adquirir o bien están vendiendo especímenes que en algún momento compraron o encontraron y que desconocen de que está prohibido esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos llegan las alertas, ya sea de manera telefónica a la oficina del CERFOR en Cajamarca o mediante la alerta CERFOR de la página web. Identificamos al individuo, se nos mandan a veces las imágenes del Facebook con los animales que están a la venta. Se cita, bueno, con esta página, mucho de la gente coloca los datos personales. Identificamos mediante una ficha RENIEC quién es la persona que está vendiendo, determinamos su ubicación y hacemos todo un proceso para realizar la compra, ¿no? Hacemos todo el proceso para realizar la compra, nos quedamos en algún lugar y con apoyo de la policía se detiene a esta persona y es llevada a la comisaría, ¿no? Donde se le abre un proceso judicial y administrativo, ¿no? Por nuestra parte. Entonces, sí ha habido resultados. Agradecemos el apoyo de muchos de ustedes y esperamos seguir trabajando en conjunto, pero era demostrarles que sí se está haciendo un trabajo efectivo y se está decomisando, ¿no? Sí, a ver. Otra de las cosas que recibimos mucho es la alerta en casas o en establecimientos, ¿no? Entonces es bastante común recibir denuncias, sobre todo de vecinos, de gente que tiene animales que pueden ser en muchos casos peligrosos. Por ejemplo, se recibe mucho las alertas por monos, alertas por gente que tiene venados en casa, gente que tiene zorros en su casa. Esto, al menos en Ciudad de Cajamarca, es bastante común. Lo que se hace es, se pide la mayor cantidad de referencias, se va, se ubica el lugar, se toma fotografía de las direcciones, identificando el domicilio. Se puede posteriormente identificar quiénes son los propietarios de domicilio, quiénes son los dueños de la tienda, y mediante una orden judicial se hace el ingreso con la policía y la fiscalía, para luego reubicar el espécimen ya sea en la ciudad de Cajamarca o en el departamento de Cajamarca o fuera de este, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la imagen, se supo de un oso hace ya unos años y se tuvo que ir a hacer como una inspección sin levantar tanta sospecha que íbamos por el oso. Se consiguió la información gracias a los amigos de las tiendas que siempre nos pueden brindar ese tipo de información de quiénes viven y qué tienen y desde cuándo. Y posteriormente se realizó todo el operativo, ¿no? Entonces también se hace, pero esto no es de manera inmediata, ¿no? Se tiene que evaluar a dónde va a ir el animal, en qué parte se encuentra, quiénes son los dueños de la casa y sobre todo contar con una orden judicial para evitar problemas sobre todo al personal que trabaja en estos temas, ¿no? Sí. A ver, esto es algo que también ustedes ya conocen, han podido, bueno, muchos de ustedes al trabajar en veterinaria han tenido lesiones con fauna doméstica, pero por ejemplo en el caso de animales silvestres, las lesiones pueden ser desde muy leves, por ejemplo la primera a su mano izquierda es una mordida de un mono muy leve que le dio al dueño que se le hizo el decomiso, y esta es una mucho más fuerte. No es de la misma especie, pero a una persona que lo tuvo en custodia temporal un buen tiempo, ¿no? Entonces el animal estuvo con ellos quizás unos 20 años, nunca presentaba problemas y hasta que en algún momento, cuando se le fue a alimentar, el animal resultó agresivo de repente por el tema de que entraba en celo o testosterona o simplemente estaba agitado y vino y le trozó el dedo, ¿no? Entonces, hay este caso que se da en Cajamarca y bueno, la posterior reconstrucción del dedo, pero bueno, tienen que pensar siempre que las especies
silvestres son mucho más fuertes y los daños que nos pueden ocasionar pueden ser bastante severos. Otra de las cosas que tenemos en Cajamarca es de que mucha gente tiene un venado que lo consiguió de pequeño y tiene en la cabeza de que está rescatándolo porque estuvo mal, que lo encontré en el mercado, que lo compré. Y bueno, quizás llega a salvarlo y que este animal crezca, pero un ataque de uno de estos animales en algún momento llega a la etapa adulta y así, bueno, y he visto a veces videos de algunas personas que dicen, no, está jugando conmigo, que así juega conmigo. No, hay un momento en que llega a la etapa adulta y el animal, bueno, va a reaccionar con mucho más violencia. Entonces hay una imagen de un ataque en otro país. Y bueno, lo que tampoco la gente considera cuando tiene mascotas silvestres, que, bueno, aparte que el Estado prohíbe esta tenencia, es de que pueden ser portadores de virus, bacterias, parásitos que nos afectan de manera directa. Con solamente tener el ejemplo que tenemos ahora de una enfermedad que pudo haber saltado de una especie silvestre por la manipulación, el transporte, la alimentación, ya es un problema que deberíamos tenerlo en la cabeza, ya que pueden surgir nuevas enfermedades o nosotros transmitir las especies que consideramos que son silvestres y que consideramos como mascotas sin saber de que están prohibidas por la legislación peruana, ¿no? Entonces, hay que considerar esto de los ataques, hay que considerar la peligrosidad de los animales. Hay animales que no se pueden entregar, por ejemplo, a centros de custodia porque son muy agresivos o necesitan ciertas características especiales que tiene que haber en el centro para poder darlos, ¿no? Entonces hay que considerar los ataques, siempre es una cosa que debemos pensar cuando se va a trabajar o se ve algún vecino que cuenta con un animal silvestre que en algún momento puede ocasionarnos un daño, ¿no? Entonces, estaba para ustedes estas gráficas, ¿no? Ya más o menos hablando de la necesidad de centro de custodia, ¿no? Una de las gráficas que tenemos como CERFOR es de que en el Perú se trafican aproximadamente 442 especies de fauna, por lo general anual, ¿no? Esto no quiere decir que este sea la cantidad específica, son 442 especies, pero son muchos individuos dentro de cada especie, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos unas estadísticas que desde el 2000 al 2016 se han movido más de 66.937 especies que han sido decomisadas. Mejor dicho, este es el porcentaje que fue decomisado. ¿Cuánto más se pudo haber movido en el comercio ilegal, no? Y las causas. Mucha gente quiere tener mascotas, que son especies que están protegidos. A veces la gente desconoce que muchas de las especies de loros en el país, o mejor dicho, por no decir todas, están protegidas por el Estado y es ilegal tenerlas. Hay especies que sí se pueden conseguir en el mercado formal, que son exóticas y que pueden cubrir esos espacios de la necesidad de este tipo de animales. Por ejemplo, adornos. Hay muchas especies de invertebrados que son comercializadas. Por ejemplo, en el caso de las mariposas, muchas mariposas se venden de manera ilegal y hay mucha preferencia, no tanto en la región de Cajamarca, por especies de monte, animales que son silvestres. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, sí hay mucha preferencia por comer venado y por comer perdices, sobre todo en gente que tiene las posibilidades económicas de ir y escoger otro tipo de carne, o gente que está también en campo, ¿no? Que por la misma necesidad escoge especies que es silvestres, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas son las causas más grandes, ¿no? Para regresar, por ejemplo, nuevamente pensando en los venados que se decomisan acá, los venados que llegan en crías a los mercados o que la gente puede conseguir, estas se obtienen debido a la cacería de las madres, ¿no? Mucha gente va, y no sé si conocen el término, a farear en zonas alejadas
van con un faro de alta potencia, iluminan y los animales silvestres y también, bueno, algunos domésticos se quedan estáticos, ¿no? En el caso de los venados se paralizan por la luz y lo que hace la gente es ve los ojos en la noche y dispara. Y lo hace sin autorización y lo que viene al mercado son las crías que van a estar al lado de la madre muerta, ¿no? Que por lo general van a tender a esconderse cerca, ¿no? Entonces existe esto sobre todo por carne de venado, una predilección alta en Cajamarca y los animales que vienen de esto van al tráfico ilegal, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de promover el CERFOR acá en Cajamarca, ¿no? Necesitamos tener centros custodios de fauna silvestre. Ahora, sobre todo con los problemas de transporte, de inmovilizaciones y sobre todo los cambios presupuestales a nivel de, de los ministerios o las reducciones que se están dando a nivel de todos los ámbitos del país, se necesitan, por ejemplo, opciones para poder dejar esta fauna silvestre en custodia, ¿no? Ya sea para la utilización de manera directa, como son criaderos, que tienen fines comerciales de producción y de servicios, o, por ejemplo, en el caso de zoológicos, ¿no? Mucha de la gente tiene por ejemplo, he puesto esta imagen, tiene la idea errónea que un zoológico es un espacio donde está un animal enjaulado y reducido, con piso de cemento y con barrotes, que el animal va a estar contento y que va a vivir así. Existe una idea errónea de esto, de una forma de pensar en zoológicos, y lo que se trata o lo que quiere hacer la ATF es promocionar espacios que den ambientes y condiciones buenas para los animales, ¿no? En el caso de zoológicos, se está tratando de impulsar la creación de zoológicos tipo C. Existen 3 tipos de zoológicos que de repente más adelante podemos conversar a detalle en otra exposición. Y bueno, el tipo C, que viene de especies que no están amenazadas, que son provenientes de decomisos y que pueden darse en pequeñas zonas con gente que va a ser el custodio por largo tiempo, ¿no? Ya que en el caso de los animales, bueno, la vida de algunos especímenes no es solamente de unos cuantos años, ¿no? A veces son mucho más que nosotros, en el caso de algunos loros, por así decirlo. Y bueno, la mayoría de animales son a largo plazo, pero lo que queremos como ATF Cajamarca, y bueno, sobre todo en especial como especialista de fauna, disculpen la redundancia, es de que hayan lugares que tengan las buenas condiciones para exhibición, para mantenimiento, que se haga educación en estos centros y que se realice investigación, ¿no? A largo plazo. Entonces, esa es la idea. Estamos tratando de empujar el tema de los zoológicos, sobre todo el tipo C, para poder estos animales que se decomisan ser derivados a lugares que les brinden unas buenas condiciones a largo plazo, ¿no? Y también se está queriendo impulsar centros de conservación. Por ejemplo, mucha gente desconoce de que hay presencia de cóndor andino en Cajamarca, sobre todo para la zona de Santa Cruz, y que podría ser un interesante trabajo si es que la universidad también lo ve como un centro de conservación o centro de rescate, ¿no? Que son los que van a tratar a especímenes que son decomisados o que son hallados en malas condiciones hasta su recuperación, ¿no? Entonces, estas son las alternativas que estamos tratando de impulsar. Agradecería nos apoyen a difundir a personas que podrían estar interesados en algunos campestres, en algunos hoteles fuera de la ciudad, o gente que tenga las posibilidades para ver este tipo de opciones, ¿no? Entonces, no sé si tengo, no, eso sería todo por mi parte y espero les haya gustado la exposición y quedo presto a sus preguntas. Bien, estimado amigo biólogo Lucio Gil. Ciertamente la charla ha estado bastante buena, puntual, ciertamente no. Usted podía fácilmente haber profundizado en otras cosas, pero como bien sugirió,
Eso podría ser tema de más exposiciones, así que me parece perfecto. Entonces, le voy a hacer llegar algunas preguntas que los chicos han estado colocando en sus formularios. Bueno, pero no sé si ya se me ve. Sí, aquí en la sala de Meet están los compañeros que son miembros del Club de Fauna Silvestre. Le comenté a usted hace unas semanas que la lideresa de ese club actualmente es Pierina Caro Flores, y también está aquí presente, ¿no? Y los demás chicos que también están aquí son miembros. Entonces, por ellos, ellos han tenido esta exclusividad de pertenecer aquí a la sala y poder acompañarlo también a usted. ¿No? Así que chicos, si que ustedes quieren hacer alguna pregunta en este momento, pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. Bien, si no, mientras la van pensando, voy buscando algunas preguntas que he seleccionado por acá. A ver, tenemos la pregunta de una compañera que también está aquí en la sala, pero lo ha hecho llegar por el medio del formulario. Ella es de Chimbote, se llama Jessica Tapia y pregunta lo siguiente. Dice, en mi ciudad Chimbote he visto que tienen guacamayos, 4 para ser específicos, y 2 tucanes. ¿Cuál sería el procedimiento para su decomiso? Dice que ha visto varios casos y no sé si está funcionando el área de Cerefor allá en la zona donde ella vive, en Huaraz, ¿no? Y cómo podría más o menos procederse o ella, cómo podría reportarlo allá, ¿no? Esa es la pregunta de ella. Sí, a ver, lo que tendría que hacerlo es mediante alerta CERFOR. Hay un aplicativo en la página del CERFOR en la cual se pueden dejar los datos, las referencias sobre dónde están los especímenes, si están en un campestre, si están en una vivienda, con todos los datos que se puedan recabar y se manda a este aplicativo. El aplicativo lo que hace es informar de manera directa a los administradores técnicos y a los especialistas en fauna para que vayan realizando lo que les mostré, ¿no? Identificar el lugar, poder ver quiénes son los dueños, confirmar con certeza que los animales están ahí y posteriormente hacer el decomiso para ver y luego buscar la ubicación de, bueno, en todo ese camino buscar a dónde van a ir sus animales, ¿no? Para tener que tengan un mejor lugar donde sean reubicados, ¿no? Entonces, yo aconsejaría que hagan la denuncia vía alerta CERFOR, porque sí tenemos CERFOR en Chimbote, que es la dependencia de Ancash, y me imagino que estarán gustosos de ver este tema, ¿no? Igual, si desea también, creo que tengo el teléfono de esta amiga, o si no, me lo pueden facilitar y lo contacto y envío al compañero de Ancash, ¿no? Sí. Bien, estimado, muchas gracias. Otra pregunta un tanto más personal a cargo de la compañera Valeria Cabero Salazar. Ella dice, a modo así reflexivo, ¿qué aconsejaría usted para que la ciudadanía deje de comprar o adquirir animales silvestres? Eso es interesante. Bueno, a manera personal, ¿no? Eh, bueno, aconsejaría que se adopten especies domésticas, por ejemplo, hay la necesidad siempre de adoptar perros y gatos y que diferentes grupos aquí trabajan en esto, apoyando a estos amigos. Quizás promover un poco más la adopción de animales domésticos y también dar a conocer, ya sea por este medio, este tipo de medio o mediante información que también estamos generando y que agradecería nos compartan sobre la peligrosidad de los animales y sobre la prohibición de tener animales silvestres, ¿no? Como mascotas que pueden ser peligrosas para nosotros y que también, bueno, al, al comprar este tipo de animales estamos afectando de manera directa a las especies y al ecosistema, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta. Dice, en cuanto a la venta de animales silvestres en las veterinarias, ¿tienen algunas medidas especiales? ¿Cómo están actuando ante ello y cuáles serían las sanciones? A ver, una de las cosas que a veces nos falta determinar es cuándo una especie es silvestre y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas denuncias o a veces llamadas telefónicas a decirnos, mira, hay un señor que está andando con una llama por la ciudad, ¿no?
y pensamos que es ilegal. Y ahí comentamos, bueno, hay ciertas especies que el Estado protege, sobre todo las especies silvestres, y en el caso de la llama y alpaca son animales considerados domésticos. En el caso, por ejemplo, de palomas, conejos y otras especies que están en veterinarias, estas son de procedencia legal. Y, por ejemplo, hay especies que también son criadas en criaderos y que son, por ejemplo, pericos australianos y que no están considerados dentro de especies silvestres del país. Entonces, si es que hubiera, por ejemplo, y ustedes conocen de alguna veterinaria que está realizando actividades o que está vendiendo taricayas o que está vendiendo loros cabeza roja o pigüichos, esos son animales que están protegidos por el Estado. Entonces, si es que pueden hacernos llegar esta información, ya sea a las oficinas de CERFOR en Cajamarca, que están detrás del gobierno regional, casi muy cerca de la fiscalía, o haciendo una llamada telefónica al 31 36 18, que es el teléfono de la ATF Cajamarca, podemos saber con certeza quiénes están vendiendo y proceder a visitarlos y hacer el decomiso, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta la realiza el compañero Junior Quiliche Marín. Él dice, de la mayoría de decomisos de estas especies silvestres, ¿cuáles son las enfermedades más comunes transmisibles hacia los humanos que presentan estos animales, ¿no? Que mayormente son decomisados aquí en Cajamarca? Ese es uno de los temas de tesis que me gustaría que puedan desarrollar. Por ejemplo, en el caso de animales silvestres o los más comunes que decomisamos en Cajamarca, por ejemplo, tenemos temporadas, ¿no? Entre diciembre, enero, febrero y marzo son zarigüeyas. Hay una gran cantidad de zarigüeyas que se decomisan. Mejor dicho, estas ingresan a domicilios y son posteriormente reubicadas. Pero no hacemos una evaluación, por ejemplo, de parásitos, que sería interesante poder saber qué parásitos tienen. Y, por ejemplo, también tenemos águilas. Es bastante común el decomiso de águilas. Hay mucha gente que piensa que pueden cruzarse con sus gallinas y tener gallos de pelea muy fuertes, y que no es así, y que se decomisan. Entonces existe un campo grande para investigación de este tipo de especímenes que no representan peligrosidad y que pueden servir para realizar tesis en veterinaria, ¿no? Que me gustaría que muchos de ustedes y de los amigos que estén escuchando por el Facebook se animen a realizar, ¿no? Damos toda la disponibilidad o todas las facilidades para investigación y estamos prestos a cooperar en caso sea necesario. Y bueno, sobre todo resaltando la carta que tenemos de entendimiento con veterinaria acá en Cajamarca, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay una pregunta interesante, pero me gustaría que la misma compañera, por favor, pueda decir. Está aquí en la sala Hilda Mendoza, ha preguntado algo en el formulario. Hilda, no tengas roche, puedes prender tu micrófono y hacérselo llegar directamente al ponente, por favor. Sí, buenas noches con todos los presentes. Gracias primeramente por invitarme a la reunión. Bueno, yo quería preguntar qué es lo que se hace o a dónde se envían los animales silvestres que son extremadamente peligrosos. ¿Qué se hace con ellos? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, en el caso de altamente peligrosos, hemos tenido, por ejemplo, en un centro custodio ilegal, por así decirlo, sino un centro ilegal de acá de Cajamarca, la presencia de 2 pumas. Entonces se hicieron las gestiones necesarias para reubicarlos. Se consultó con varias sedes, bueno, con la sede principal en Lima, y se optó por reubicar en un colegio que es La Inmaculada, debido a que podían representar un ataque, ¿no? En cualquier momento. Las condiciones de jaula, la alimentación, el cuidado que se les daba era muy básico, y se optó, por ejemplo, en reubicarlos en Lima. Por lo general en Lima están los centros que pueden brindar el espacio para este tipo de animales. Sé que en Cajamarca tenemos animales peligrosos. Ya ustedes conocen, en algún momento hemos ido a
a tomar algunas muestras de felinos grandes aquí, pero al menos en este momento, a como era hace muchos años, las condiciones han mejorado y no se han presentado problemas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido también casos de especímenes de pumas silvestres que han ingresado y que Serfor en Sierra Central ha tenido que hacerse cargo. Hubo una experiencia de un puma que ingresó a una casa en una comunidad si no me equivoco, es en Huancayo, y se tuvo que ir y dormir el animal para ver la posibilidad de reubicarlo en un área natural protegida. Claro, mediante evaluación y el trabajo conjunto entre las instituciones. Entonces, por lo general se trata de buscar un mejor lugar, un zoológico, si es que el animal proviene ya de cautividad, o ver la posibilidad, si es que se tiene una serie de evaluaciones, de poder liberarlo al medio natural, ¿no? El caso de exóticos es más complicado. No se piensa y no se va a pensar nunca en liberar animales que no son de este país, sobre todo porque una de las cosas, por ejemplo, que he recogido de la experiencia es de que un animal que está en cautividad siempre va a buscar una persona para poder saciar el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, si el animal está acostumbrado a que la persona le dé de comer y tú lo quieres llevar a liberar, lo que va a hacer es buscar personas para que los vuelvan a alimentar. Y hay la posibilidad de que en vez de que el animal viva feliz en el bosque y busque su propia comida, que va a ser muy difícil que lo pueda hacer porque no sabe hacerlo, este animal va a morir o va a morir de que no va a poder alimentarse, o va a morir simplemente porque se va a acercar a una comunidad y la comunidad lo va a matar, ¿no? Apenas lo pueda ver. Entonces, el tema de animales peligrosos es un tema de mucho trabajo y, por ejemplo, en el caso el área el área de conservación de Chaparrí, se tienen espacios bastante grandes, pero siguen en confinamiento, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Y lo que queda, por ejemplo, en animales peligrosos es que necesitan bastante espacio, es darles una mejor calidad de vida si están en cautividad, y también dirigir investigaciones para mejorar condiciones en cautividad que hace falta en Cajamarca, ¿no? Que no se han hecho tesis en este tipo de investigaciones que ayudarían mucho a este tipo de animales en cautividad acá en Cajamarca, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Hilda, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta adicional tal vez que tengas? No, gracias mejor por la respuesta. Listo, gracias igualmente. Hay bastantes preguntas, estimado Lucio, así que ojalá pueda solventar la mayoría. Aquí en Facebook, un amigo, Jean-Pierre Manrique, pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para realizar investigaciones en especies silvestres y qué tipo de investigación son permisibles por parte de CERFOR, ¿no? Y que también fácilmente por ahí se pueda trabajar en conjunto con esta entidad? Sí, nosotros estamos, bueno, a disposición de trabajar con diferentes especies, al menos las que están en cautividad son las que están más a la mano, por así decirlo, para realizar una serie de investigaciones. No tenemos muchos datos, mejor dicho, creo que solamente hay una propuesta de tesis en parásitos de un grupo específico que son felinos, que se realizó acá en Cajamarca o que se está realizando. Hay también una propuesta ahorita de una tesis de maestría para ver parásitos en aves, que todavía está en proyecto y que me imagino más adelante lo van a presentar. Entonces hay la posibilidad infinita de hacer una serie de investigaciones, pero debemos comenzar con lo básico, ¿no? Entonces no hay mucha información, y toda información que se genere va a ser útil, ya sea en animales que están en cautividad o que están en el medio silvestre, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el tema de las garzas que están en diferentes parques y árboles de la provincia, y que generan una serie de enfermedades que sabemos por bibliografía, pero no se puede demostrar porque acá no se ha hecho una investigación específica, ¿no? Podemos saber
quizás de zonas más bajas, pero no sabemos más, ¿no? Entonces, hay un campo ilimitado. Yo aconsejaría, por ejemplo, si quieren trabajar en tesis de grado, que vean algo que sea rápido, que sea, que no afecte tanto el tema económico en sus familias, porque todavía son dependientes en muchos de los casos, y que puedan terminar una tesis en un tiempo prudencial. No necesitamos una tesis que demore pues un par de años, ¿no? Entonces, algo que nos sirva de manera inmediata y claro, no quitarles las ganas de hacer cosas más complejas, ¿no? Hay la posibilidad de hacer estudios de genética de los individuos, se pueden hacer estudios de sangre, se puede hacer estudios de parásitos, se puede hacer estudios de qué tanto mejoran las condiciones de vida dándoles ciertos estímulos dentro de los espacios de cautividad. Entonces hay una serie de datos, hasta por ejemplo saber cuánto tiempo demora en descomponerse cierto animal en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho, solamente para comentarles, al nivel forense se han hecho algunos estudios acá, no bueno, con animales domésticos, pero que sirven como referencia para tener tiempos de descomposición y que no se había hecho en la sierra del país, ¿no? Entonces es un nuevo trabajo, se sabe cuánto tiempo se demora en descomponer ya más o menos un humano, por así decirlo, pero tomando como individuo de prueba un porcino, y que va a dar datos sobre qué insectos vienen primero, en los primeros días, cuánto tiempo se demora en descomponerse. Y, por ejemplo, recién vi una investigación de cuánto demoraba descomponerse en un área de Estados Unidos específica un venado al aire libre, ¿no? Simplemente se dejó la cámara con luz y se pudo filmar todo el proceso de descomposición y era, por ejemplo, una semana, que yo tampoco no me imaginaba que un venado de más o menos 50 kilos iba a desaparecerse pues en una semana en un medio natural, ¿no? Entonces hay investigaciones que no demandan un presupuesto grande, sino empezar a conversar para más o menos apoyarlos en definir ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo, ver la posibilidad de conversar con sus asesores para que tengan también un punto de vista un poco diferente y se animen por el tema de fauna silvestre, ¿no? Que es lo que me gustaría, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí vienen más preguntas, no sé si las quiere responder o de repente tendrá alguna actividad pendiente a esta hora. No, estoy presto a responder y lo que ustedes deseen, no hay problema. Muchas gracias. Mil gracias, en serio. Aquí Ivette Navarro pregunta lo siguiente, dice, ¿los centros de custodia reciben algún incentivo por parte del Estado? ¿Qué requisitos hay para tener un centro de custodia? Algo breve, Eso no sé. eso es una buena pregunta. Una de las primeras cosas que se les está diciendo, por ejemplo, hará un par de semanas se tuvo una reunión con varios interesados en crear este tipo de zoológicos, ¿no? Zoológicos tipo C. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros son las visitas a estas áreas. A veces son áreas grandes en algunas zonas, a veces son áreas pequeñas o tienen la idea de, entre mis árboles voy a hacer una jaula y voy a meter ahí los animales. Entonces, se les está dando el asesoramiento más o menos para que tengan una idea de qué especímenes pueden tener. Por ejemplo, puede reducir los gastos, por ejemplo, tener aves, por ejemplo, este es un supuesto, ¿no? Tener especies de la zona, de la región andina. Y una de las cosas que también les sorprende a muchos de los usuarios es de que ellos pensaban que al hacer un zoológico, ellos tenían que comprar los animales de manera ilegal y ponerlos en el zoológico. Lo que se quiere con la creación de estos centros es, primero se efectúa un perfil de un proyecto, en la cual se tiene un plazo de 2 años para que puedas realizar todas las obras que tú necesitas. Entonces, en ese perfil tú identificas qué especies quieres tener. Por lo general, en el caso de tipo C, son especies que vienen del decomiso, que son especímenes que son comunes en la región o que vienen de otras áreas y que por ejemplo, van a ser dadas en custodia por el Estado a estas personas, pero cuando ya hayan hecho ya las estructuras necesarias, ¿no?
y son de manera gratuita, ¿no? Entonces, igual, nosotros hacemos las conexiones a veces como con el caso de ustedes, con veterinaria para que se puedan hacer las revisiones, pero ese sería el apoyo que podemos brindarle, ¿no? El asesoramiento más o menos básico, el perfil del proyecto, bueno, cuenta con varios ítems que tendríamos que conversarlo aparte, que podría demorar un poquito más, y sobre todo también te pide un especialista eh, que está registrado en el Servicio Nacional Forestal que pueda brindarte el asesoramiento para el manejo de los animales, porque los animales silvestres son un poco más complicados tanto en su alimentación por los requerimientos nutricionales y en los espacios, ¿no? No, y lo que se quiere como región y como ATF Cajamarca es de que hayan espacios que el animal se encuentre en buenas condiciones y que reciba lo necesario durante el tiempo de vida que éste va a tener, ¿no? Entonces, los requisitos, si desean, eh, te puedo facilitar mi correo electrónico, si es que es dentro del grupo de veterinarios con quien estás trabajando, y encantado de hacerles llegar y si desean también visitarles, ¿no? Lo podemos gestionar. El teléfono del ATF es 31 36 18, acá en Cajamarca, con el código 076. Y encantados de poder visitarles y explicarles un poco más a detalle ya el tema de los zoológicos tipo C, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí otra pregunta más por parte de Darwin Guevara. Dice, en el caso de observar la comercialización de Falcovenus megalopterus, que nombre común es China Linda, ¿a qué número? Bueno, eso ya explicó usted, la plataforma, ¿no? La aplicación que utiliza Serfor, dice, ¿no? Y si este animalito está permitida su comercialización o no, China Linda. Bueno, la China Lina no está permitida la comercialización, solamente el Estado permite, por ejemplo, comercializar fauna silvestre si es que esta proviene de criaderos. En el caso de Cajamarca no existe un criadero que venda este tipo de animales, entonces son ilegales. Ya el número lo he repetido anteriormente, y una de las cosas que están pasando y que quizás alguno de ustedes se ha percatado es que varias especies de las zonas altas están bajando a la ciudad. Están llegando mucho más chinas lindas cerca de Cajamarca, por la parte de la zona de Venecia, que está, bueno, hacia el norte donde estoy yo. Están apareciendo chinas lindas en grupos, están apareciendo en los campos de cultivo. Por ejemplo, hay una especie muy similar en la costa, que es, por así decirlo, una china linda costeña, que está apareciendo en los botaderos de basura, ¿no? Alimentándose ya sea de las ratas que están ahí o de desperdicios. Entonces, son animales que están llegando a las ciudades. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de en Chota que están apareciendo y a veces están mandando por algunas pequeñas plazas, pero son animales que están en buenas condiciones y que simplemente vienen porque alguien les da de comer y este animal aparece, ¿no? Come y se va. Entonces, no, es una nueva especie que está ingresando a Cajamarca, pero si están comercializando, nos avisan, nosotros, si es que están en la calle, hacemos el decomiso con la policía, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien, gracias. Aquí una pregunta bien interesante por parte de Héctor Apaza. Él dice lo siguiente. ¿Qué soluciones puntuales o acciones puntuales está planteando Serfor para contrarrestar la deforestación excesiva? Ya que se entiende que ¿cómo se puede decir? Este accionar humano destruye gran parte del hábitat de las especies silvestres, ¿no? Bueno, bueno, refiriéndome un poco más a lo que es el ámbito de la región Cajamarca, nosotros contamos con una deforestación que viene más o menos desde la llegada de los españoles a Cajamarca y posteriores asentamientos de la población en diferentes zonas. Entonces, esto no es un tema reciente, ¿no? Este tema, si por así decirlo, si tú haces una evaluación de áreas y pones en el catastro de quién es y sale un dueño. Casi toda la región Cajamarca está, por así decirlo, lotizado. Alguien vive sobre la región Cajamarca en lugares inimaginables, ¿no? Nosotros estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional
para promover el tema del manejo adecuado de los recursos y sobre todo en áreas que han quedado zonas relicto, que son espacios pequeños que se mantienen con la vegetación natural y que son posteriormente elevadas áreas de conservación regional o áreas de conservación privadas. Y estamos tratando de trabajar con ellos y sobre todo haciendo este tipo de charlas y tratando de llegar a diferentes lugares. Por ejemplo, tener charlas con profesores, bueno, se ha planteado un montón de temas. Y bueno, el tema de la pandemia también nos hace un poco más difícil poder llegar a varios lugares, porque en zonas que todavía hay vegetación, por lo general no hay internet o no hay luz. Y bueno, se tienen problemas por deforestación, se hacen las denuncias, se verifican, pero el trabajo que hacemos en campo también es importante. Nosotros sí estamos haciendo presencial y sí estamos yendo a comunidades a conversar sobre el manejo de recursos y estamos trabajando de manera directa con el gobierno regional y también el gobierno central, ¿no? Entonces sí se hacen, sé que se necesitan muchos más, pero también está en el apoyo que nos puedan brindar los que escuchan por este medio o por los otros medios virtuales, que conozcan un poco más el tema del manejo de los recursos, que el Estado no te prohíbe que hagas las cosas, sino te dice hay que hacerlas bien para que el recurso se mantenga a largo plazo, ¿no? Entonces nosotros vemos la gestión de los recursos, no prohibimos. Entonces, ¿hace falta trabajar un poco más en este tema? Sí, pero también se necesita el apoyo y la difusión de ustedes, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias. Aquí tengo otra pregunta por parte de Nelly Malpica López. Ella dice, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes que puede traer consigo el encierro de las especies silvestres? Bueno, uno de los trastornos que primero presentan cuando vienen del medio silvestre va a depender de la especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aves, muchas de las aves se van a golpear contra las jaulas con la idea de poder escapar. Entonces, por ejemplo, si vamos a un lugar y me dicen, no, yo lo tengo hace años el animal y lo quiero y es de mi familia y todo, y tú ves que el animal está con la cara ensangrentada, las narinas están golpeadas, este es un animal que recién se consiguió. El animal siempre va a querer escapar si es silvestre y no puedes decir que lo tienes muchos años. Entonces es una de las cosas que te puedes dar cuenta cuando un animal está encerrado y viene del medio silvestre. Otra de las cosas que tienen, por ejemplo, el confinamiento es el estrés de un espacio reducido. Los animales empiezan a moverse de manera continua de una forma, de un extremo al otro. Otros animales empiezan a golpear contra los barrotes, otros no comen. Eh, También hay problemas de baja de peso porque la gente a veces piensa tortuga, lechuga, mono, plátano. Entonces piensan que los animales comen solamente un tipo de producto y en realidad la gente desconoce el tema alimenticio de muchas especies, ¿no? Por ejemplo, las tortugas de tierra, las motelos, que así les decimos las tortugas que a veces están en comercio, en la selva se alimentan de carroña, ¿no? De animales muertos. Y la gente acá piensa que la tortuga come lechuga. Entonces, el tema nutricional es un problema grande. La gente no sabe cómo se puede manejar. Muchos veterinarios, por ejemplo, tampoco saben cómo alimentar a ciertos animales silvestres, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un caso de un búho que llegó, que se agarró en la Universidad Nacional, supimos que lo habían agarrado, pero no supimos quién lo tenía, ¿no? Entonces sí, pusieron el búho, lo hemos cogido. Y luego nos enteramos que estaba en una veterinaria. Bueno, mejor dicho, la veterinaria que lo tenía nos llamó porque ya habían pasado 5 días y el animal no había comido porque el animal se les abalanzaba a ellos para atacarlos, ¿no? Y simplemente tenían el miedo de poder atenderlo por el tema del ataque y simplemente no comió en 5 días, ¿no? Entonces, sí, bueno, le dimos su reñida en la hora de hacer el decomiso. Bueno, se agradeció la tenencia y todo esto, pero hay pequeñas cosas que los animales necesitan, ¿no? Una buena alimentación, un espacio adecuado si van a estar en cautiverio, y hay muchos trastornos ligados al mal manejo, ¿no? Entonces,
Eso es una tesis bacán que también pueden conseguir, disculpen los términos, que se puede hacer sin mucho presupuesto, que es más observación, porque, por ejemplo, un animal puede tener un trastorno de que simplemente se levanta a comer y se vuelve a echar, ¿no? Come, se echa y está todo el día echado. Y es porque no tiene otro estímulo, ¿no? El único estímulo que tiene es que escuchar que alguien viene con su carretilla a darle de comer y fin de la historia, ¿no? Entonces el animal, muchos de ellos, la mirada de los animales en cautividad es perdida. Es como si te estuvieras alocando dentro de un encierro muy diminuto. No tienes actividad física. Es como en el caso nuestro ahorita, ¿no? Hay mucha gente que tiene espacios muy pequeños donde vive y si no hace diversas actividades va a tener un problema luego psicológico, ¿no? Entonces es complicado. Es lo mismo con estos animales. Los animales en cautividad, la única forma de salir del encierro va a ser muriendo, en muchos casos, ¿no? Es la única forma que van a salir. Entonces, si es que van a estar en cautividad, se le tiene que dar lo mejor durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, también hay otras cosas que son trastornos de los que tienen animales silvestres. Hay mucha gente que hay un estudio de una universidad colombiana sobre la preferencia de animales silvestres como mascotas, relacionándolos a ciertos momentos en el tiempo de las personas que vinieron, ¿no? Por ejemplo, relacionándolos al lugar que vinieron, a qué se relaciona, por ejemplo, al padre, se relaciona a la pérdida de los hijos por la separación. Entonces hay un montón de trabajos que se han hecho, de, por ejemplo, que las preferencias de ciertos animales a los trastornos que la gente pueda tener, ¿no? Hay gente que quiere tener pues un animal peligrosísimo de mascota simplemente porque lo puede dominar, ¿no? Entre comillas. Y lo ve amarrado y dice, ah, está feliz, vive conmigo y yo lo mando. Entonces hay varios trastornos que están ligados a la tenencia tanto de los mismos animales en cautividad como de las personas que los poseen, ¿no? Sí, espero que haya quedado claro, clara la exposición. Sí, de hecho, gracias, profesor. A ver, aquí tenemos unas más, ya están por terminar también las preguntas. Hay algo en lo que coincide la mayoría, acá hay como 6 preguntas más o menos de la misma, por eso que lo estoy guardando para el final, que preguntan todos en conjunto casi lo mismo, dicen, ¿dónde podrían obtener un certificado para que puedan ellos tener un animal silvestre bajo su crianza, ¿no? Y si ello, ¿cómo se llama? Requiere algunas pruebas adicionales, qué documentación es, o si simplemente no se puede, eso es lo que preguntan ellos. Creo que usted lo explicó en la charla, pero veo que varios tienen esa duda aún. Sí, bueno, hay animales que se pueden dar en custodia. Tenemos una normativa, por ejemplo, que prohíbe ciertos animales, como por ejemplo no se pueden tener monos, no se puede tener felinos, no se puede tener nutrias, porque bueno, también hemos tenido en algún momento una nutria acá en Cajamarca hace muchos años, ¿no? A menos con un reporte de una imagen. No se pueden tener animales que se consideran peligrosos, ¿no? Pero hay animales que sí se pueden dar en custodia si es que no se encuentra un lugar y las personas que lo podrían tener cuentan con estos espacios, ¿no? Y sobre todo saber del manejo. Entonces, en algunos casos sí se podrían dar, a veces son loros que ya están mucho tiempo con los humanos y que en experiencias que hemos tenido, si regresan a un grupo grande de otros loros, simplemente estos animales se los mata, el grupo mata a estos animales que vienen ya de la tenencia con humanos y bueno, se puede dar en algunos casos, pero siempre mediante una evaluación y terminando de ver los criterios que tenemos en la norma, ¿no? Primero vamos a buscar un zoológico que pueda recibirlos. En muchos de los casos acá en Cajamarca los animales van a Lima o van a Piura. Existe un zoológico privado que no está abierto al público, que cuenta con todos los equipos, que es el zoológico Cecilia Margarita, creo que salió recién un especial sobre este zoológico, y que tiene recintos increíbles, ¿no? Al menos para recibir animales y está relativamente cerca para Cajamarca, ¿no? Entonces muchas veces se ven esas opciones y se mandan a estos animales, ¿no? También hemos tenido anteriormente desplazamientos de animales, de grupos de animales a Tarapoto,
Había un centro que recibía primates en algún momento. Y bueno, en Lima, que es por lo general a donde van, ¿no? Hemos tenido también envíos a Cusco, a zoológicos a Cusco, porque primero informamos cuando tenemos necesidad de reubicación a la sede central, y la sede central comunica a las otras sedes nacionales si es que hay el espacio para algún individuo y se hacen las gestiones para el transporte, ¿no? A veces van en avión, a veces van por vía terrestre y se reubican, ¿no? Bien, muchas gracias. Aquí el compañero Giancarlo Muñoz pregunta lo siguiente. Está muy interesado, parece, en el tema económico. Dice, si deseo llevar un ave exótica o silvestre a un zoológico, ¿debo cobrar? ¿Y cuánto? Dice. Como si desea llevar un ave exótica o silvestre. Bueno, si desea llevar un ave silvestre, si lo quieren llevar, por ejemplo, a uno de los zoológicos que tenemos formales, nos avisa el zoológico que alguien ha llegado con el ave y nosotros vamos y lo intervenimos, que es lo que hacemos con los zoológicos, ¿no? Ninguna persona puede ir y dejar un animal y decir, hoy te lo vendo, ¿no? Simplemente ya los zoológicos saben de esto que está prohibido, nos comunican, a veces hay una persona que los hace esperar un poco más y llegamos con la policía y hacemos la intervención. En el caso de que sean animales exóticos, pavos reales, faisanes, cacatúas, cocatiles, agapornis, si tú quieres venderlos a algún zoológico, puedes venderlos, ¿no? Porque es considerado una especie exótica ornamental, ¿no? Entonces tú puedes criar esos animales y venderlos sin ningún problema. Pero si ya quieres criar animales silvestres, si no tienen la autorización y quieres venderlos, te los vamos a decomisar y te vamos a iniciar un proceso administrativo sancionador y un proceso judicial. Yo le he dicho ya que deje esos negocios, pero cualquier cosa, profesor, su nombre es Giancarlo Muñoz. ¿Verdad? Me puede encontrar en la facultad en cualquier momento. Bien, ahora una pregunta de la compañera Delia Zavala. Ella dice lo siguiente. ¿Qué consecuencias traería una contrademanda del comercializador hacia el demandante si éste no llegara a tener las pruebas suficientes o necesarias? ¿Ha pasado algún caso así que usted conozca? A ver, eh, mucha gente, yo no entiendo a veces la posición de algunas personas. Hacemos el decomiso. Por ejemplo, esta persona está vendiendo por internet, es uno de los casos que hemos tenido. Se ha quedado con esta persona de encontrarnos en un lugar. Tenemos documentos virtuales, tenemos chat en la cual nos dicen cuánto cuesta, dónde nos encontramos, que desde cuándo lo tienes, dice todo. Y se les abre el proceso administrativo y dice que ellos no estaban vendiéndolo, pero si tenemos las conversaciones, hemos tomado las fotos, los hemos detenido, lo hemos llevado a la comisaría y todavía pueden a veces decir que apelan o que no están de acuerdo con la sanción. Entonces, yo no entiendo si tenemos todos estos datos, por qué esta persona no reconoce y dice, sí, soy culpable de lo que me están desconocía y, bueno, acepto todos los cargos y también el Estado, nosotros somos una área administrativa que reconoce que ha habido un error, pero igual se le va a hacer una multa y hay unos descuentos de ley que se hacen, ¿no? Como persona natural. Entonces, hay esos casos que tú tienes las fotos, tú lo has detenido con la policía, va a venir el fiscal y todavía van a decir que no han sido. Entonces, se les abre el proceso, a veces la persona no acepta los cargos, pero hay un área de cobranza coactiva del Ministerio de Agricultura dentro del Servicio Forestal también, que va a cobrarte la multa así no quieras pagarla. Entonces, va a haber esa opción y aparte vas a tener un proceso judicial. Entonces, puede llegar a haber prisión suspendida y vas a tener una requisitoria por problemas en temas ambientales. Entonces, esto no es un juego, ¿no? Y a veces la gente no se da cuenta de ese tema, ¿no? Entonces, si tú quieres comercializar, tienes que hacerlo con lo que el Estado te ofrece para ser una persona legal. Entonces, te dice qué cosa tienes que hacerlo y cómo, y luego tienes la autorización.
Por ejemplo, en el caso de las tortugas taricayas, el Perú vende miles de tortugas taricayas a China y estas vienen de crianza, ya sea de sus criaderos autorizados en Loreto y en San Martín, y que vienen con el registro, que se van a aduanas, que salen en avión en recipientes, pero todas vienen con un código y que se puede probar que han nacido en estos centros. Entonces el Estado no te prohíbe, pero te dice haz las cosas que se puedan rastrear y de manera formal, ¿no? Y ya, si tú tienes la intención de hacer un estudio, por ejemplo, tú te has dado cuenta que si crías cierto animal de cierta forma, te va a producir, por así decirlo, en especies silvestres, esa es una tesis que estás perdiendo la oportunidad de hacerla y de dar información a nivel nacional para ese tipo de especie, ¿no? Entonces, el Estado te da todas las posibilidades, pero te dice algo formal y si estás comercializando, se te decomisa, ¿no? Si no tienes ningún papel que demuestre el origen legal de los animales, por decir, no, yo lo compré a mi vecino, que mi vecino me lo dio con papel. No, tu vecino no es un criador, tu vecino no, no tiene un su criadero y no te ha podido dar eso de ahí, es imposible que sea legal. Entonces, eso hay que considerarlo, ¿no? Si tienen los papeles que dicen que el animal viene de un criadero, porque sí los hay, por ejemplo, hay una especie de martas, no sé si han visto, que son como unos mustélidos grandes que los usan a veces para cacería. Estos vienen hasta con un tatuaje del centro que los vende y vienen esterilizados muchas veces, ¿no? Entonces, y tiene una factura, tiene la forma de cómo poder demostrar la legalidad. Entonces, si no tienes papeles y estás vendiendo, simplemente se hace el decomiso y se abren los procesos administrativos y judiciales, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y el Estado va a estar hasta el fin del proceso. Bien, muchas gracias. Otra pregunta acá de mi amigo que está conmigo en la transmisión. Él dice lo siguiente, ¿no? O sea, estamos abordando en su mayoría especies aéreas, terrestres, pero en cuanto a las acuáticas, por ejemplo, aquí en Cajamarca, en los ríos, habrá, o lagunas tal vez, ¿no? ¿Habrá alguna especie silvestre en la que también esté prohibida su pesca y su comercialización? Ya, eso es una buena pregunta. Bueno, en el caso de Serford, nosotros vemos especies de terrestres, mejor dicho, que tienen un ciclo en la tierra. Por ejemplo, pueden ser anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Pero en el caso de especies acuáticas, eso lo ve directamente el Ministerio de la Producción. No lo vemos nosotros. Y es una de las cosas que de repente era necesario mencionarlo antes, ¿no? Y una de las cosas que también, bueno, hay especies que están aquí silvestres en pequeños lugares porque en los años 60, si no me equivoco, hubo la genial idea de en avioneta empezar a tirar ovas de huevos de trucha por todas las lagunas con el fin de generar la alimentación a las zonas lejanas, ¿no? Entonces, cuando tiraron la trucha en avioneta o fueron y sembraron truchas por beneficiar al pueblo, mataron todas las otras especies nativas porque la trucha es un depredador y lo que encontró fue harto animalito que no tenía un predador específico, ¿no? Y acabaron con la mayoría de especies nativas. Pero todavía hay pequeños lugares que se han salvado, grupos pequeños, por ejemplo, las cachcas, que están en la zona del Marañón y algunos ríos en Cajabamba, y que han podido sobrevivir. Pero, por ejemplo, no hay reportes o no hay mucha investigación en ese tema, ¿no? Lastimosamente, el Ministerio de la Producción en muchos sitios de la sierra solamente se dedica a pensar en truchas, ¿no? Y en impulsar la crianza, pero no en trabajar en la crianza de especies nativas que a veces son mucho más fáciles de manejar, que son mucho más baratas en alimentación y que hay y que sobre todo la gente mayor o nuestros padres prefieren para su alimentación, ¿no? Si tú le pondrías, por ejemplo, camarón de río, a alguien que ha vivido en zonas de río o cangrejos de río, y le pones un cangrejo de mar, dices, oye, yo quiero comerme este, ¿no? Entonces, ese lado
de la investigación y del comercio, no lo hemos pensado, y en el caso de Cajamarca, por lo general la gente tiene en su cabeza que la trucha es el único pez que se puede comer, ¿no? Entonces podría ser también un espacio para investigación y para negocios, ¿no? Que no lo están viendo, ¿no? Y ustedes como veterinarios podrían aprovechar ese espacio para comercialización a futuro, ¿no? O para investigación. Muchas gracias. Creo que nos estamos extendiendo mucho con el tiempo de las preguntas, pero aquí va la última. Es de una señorita María Fernanda Bautista. Dice, muchas gracias por esta ponencia tan informativa. ¿Existe un tiempo de rehabilitación promedio para un animal rescatado? ¿Cuándo se decide que no es posible para él volver a su hábitat? ¿Qué tan común es la eutanasia en este tipo de casos? Ese es. No hay un tiempo, ¿no? específico. A veces, por ejemplo, los animales tienen traumas que han surgido de la caza del medio silvestre, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver en Loreto eh, un mono, por ejemplo, un pichico, que son unos monos pequeños, más o menos de unos 15 centímetros, que al ver a un veterinario que venía a vacunarlo, se tiraba al suelo y empezaba a convulsionar, ¿no? Y esto es porque ya estaba ligado más o menos al miedo que le tenía por el tema de aplicación de ciertas vacunas, ¿no? Que al estar en cautiverio, ¿no? Y hay animales que, por ejemplo, se van a empezar en caso de aves, se va a empezar a desplumar casi todo el cuerpo, solamente le va a quedar la cabeza con plumas, y esto es debido al estrés. Entonces, en ciertos animales, si es que se le dan la motivación, o cómo se puede decir, las condiciones en cautividad, ya sea para que el animal pueda volar, una buena alimentación y cosas que le permitan que su mente esté activa, pueden recuperarse. Hay animales, por ejemplo, este oso que se sacó y que en algún momento les conversé de Cusco, este oso había vivido en un espacio, no sé, de 2 metros cuadrados por 3 años más o menos, ¿no? Entonces el animal tenía miedo, ¿no? Lo que hacía es correr, y había una jaula que estaba enmallada tanto arriba y todos los costados. Corría, saltaba y se caía, pero sobre el suelo como sea, ¿no? Y luego se fue a un recinto en Cusco. Yo tuve la posibilidad de ir y de visitar cómo estaba este animal. El animal tenía no sé, el paraíso en espacio, ¿no? Tenía también otros osos ahí viviendo. La alimentación era buffet, ¿no? Mucha fruta, el cuidado veterinario necesario. Pero lo que tenía este oso, y que me comentaron los cuidadores, es de que no tenía confianza en la gente, ¿no? Porque de hecho que habrá recibido golpes, supimos que en algún momento se escapó y que lograron cazarlo. Y lo que hacía este oso, que ya había recuperado su peso y que estaba el triple de lo que estaba acá, era al cuidador, le daba de comer y de vez en cuando le metía un golpe en las piernas para que se caiga. Entonces ya venía con un problema psicológico, ¿no? Del problema que tuvo en cautividad anterior. Entonces va a depender de la especie, va a depender, por ejemplo, los reptiles no hacen mucho apego con los humanos, ¿no? Entonces el reptil, por ejemplo, para ti tú eres la fuente de comida, tú le vas a dar de comer y va a estar feliz, ¿no? Claro, va a necesitar el calor, va a necesitar esto, pero el apego hacia ti va a ser casi nulo, ¿no? Tú eres el que da la comida, y si no estás, la busco y no pasa nada, ¿no? Pero hay otros animales que va a ser mucho más complicado tratarlos, y que va a depender mucho de las especies, ¿no? Algunos sí se van a poder liberar con todo un trabajo largo, porque, por ejemplo, para mencionarlo nada más y ya terminar, en el caso de pava aliblanca, se criaron en cautividad con muy buena comida, pero cuando fueron a regresar al medio silvestre no querían comer, pues, porque la comida que les daban no era el balanceado que comían en cautividad, y simplemente no les gustaba el sabor, ¿no? Y otra cosa que no sabían era que los depredadores, como las águilas, se las iban a comer, ¿no? Entonces, cuando se hizo el programa y se trabajó en cautividad,
no se pensó en regresarlas al campo y que estos animales no supieran qué hacer, ¿no? Entonces siempre veían a una persona y todas las pavas venían a que le dé de comer. Entonces ahí se tiene que pensar en la rehabilitación o en la reintroducción de especies, una gran cantidad de detalles, ¿no? Para que pueda ser beneficioso para el espécimen y en el caso de especies categorizadas recuperen las poblaciones, ¿no? Creo que eso sería todo por mi parte. Listo, estimado Lucio. De verdad que le agradecemos bastante, bastante por su tiempo. Sabemos que es muy valioso, pero también le agradezco en nombre de la Junta del CEICIBET, asimismo como en nombre de todos los asistentes, porque en realidad, más que una ponencia, esto ha sido bastante reflexivo, bastante informativo. Usted siempre está a la vanguardia en su medio laboral, ¿no? Y eso en realidad nos fortalece bastante, ¿no? Yo quería invitarle a que podamos mantener este vínculo, este lazo con Serford que usted representa y el círculo que representa también a la facultad, para poder trabajar en cosas en conjunto, tal vez en algún momento. Hay varios chicos por aquí que siguen preguntando cosas de investigación que ya imagino que podré compartirles su contacto para que puedan conversar un poquito más, ¿no? Y básicamente eso, le agradezco bastante, bastante por su tiempo, ¿no? Esperemos que sea la primera de muchas más en este año y no sé, pues si es que usted tiene algunas palabras finales, pero esas son las mías y muchas gracias nuevamente por todo. No, de verdad, también gracias por el tiempo para los amigos que están en la plataforma de Meet y los amigos que están viendo en Facebook. Gracias de verdad por las preguntas. Encantados cuando ustedes quieran. Como les comentaba, tenemos una carta de intención que deberíamos aprovecharla un poquito más ambas instituciones. Encantados de poder guiarles para realizar sus tesis y darle las facilidades que al menos tenemos como institución del Estado, las básicas. Y en el caso de que necesiten que se converse con asesores que sé que están obligados a escoger uno en algún momento de la tesis, encantado de hacerlo, de conversarles y de facilitarles toda la información que esté a nuestra disposición, ¿no? Entonces, les invito a visitarnos cuando lo crean conveniente. Nosotros estamos, como te dije, de lunes a viernes de 8:30 a 2 de la tarde en Girón Sor Manuela Gil 372 y nuestro teléfono es 31 36 18 y también, bueno, mi jefa está con toda la disposición de apoyarlos en lo que se refiere a investigación y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Bueno, gracias a todos por su tiempo nuevamente y estamos en contacto para cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si alguien aquí en la sala, tal vez que sea del Club de Fauna Silvestre, quiera decir algo o simplemente advertir a todos los que aún siguen viendo por Facebook y que están aquí en el Meet, que apenas cortamos la transmisión, también cerramos el formulario y se acaba su plazo para que puedan inscribirse y obtener su certificado, que en este caso son gratuitos, todos los que estamos haciendo, ¿no? Desde el comienzo de esta junta, pues, en este año de 6 Ok, no sé, algún chico, tal vez Pierina, algún miembro del Club de Fauna Silvestre, algo más que quiera acotar, agradecer. Bien, creo que no, no hay que perder mucho tiempo esperando también que se animen tan tímidos todavía. Muchas gracias, estimado amigo biólogo Lucio Gil. Cuídese bastante, un abrazo y saludos para toda su familia. Listo, también para los de ustedes. Cuídense mucho. Estamos conversando. Gracias, gracias.